queridos alumnos de sexto básico del Colegio Pilar, bienvenido a nuestra clase de historia, donde comenzamos nuestra tercera unidad, la que tiene que ver con Chile en el siglo XX. En esta unidad hablaremos todo lo que tiene que ver con relación a este siglo en nuestro país, cómo nuestro país también sufre grandes cambios, ¿ya? Desde 1900 en adelante, pero también nos vamos a dar cuenta que estos cambios no empiezan justo en 1900, sino que un poco antes. Ejemplo, el ciclo económico que comienza a vivir Chile, que tiene que ver con el salitre, ¿ya? Este proceso económico parte aproximadamente en 1880 hasta 1930 en nuestro país. Por lo tanto, vemos un poquito lo que tiene que ver a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX para entrar de lleno al cambio que se produce durante este siglo, perdón. En esta unidad estudiaremos algunos de los principales procesos vividos en Chile durante el siglo XX, cambios y continuidad en el proceso, ya de lo que yo explicaba, procesos que comenzaron en el siglo XIX y terminan en el siglo XX, el proceso de democratización de la sociedad chilena y el quiebre y recuperación de la democracia. Empecemos entonces nuestra tercera unidad. Recordar un poco que en la unidad 2 vimos todo lo que sucedió después de la independencia de nuestro país, ¿ya? Y que la unidad 3 tiene que ver cómo el país avanza en este siglo XX, ¿ya? Es un ciclo de muchas transformaciones políticas, sobre todo, diferentes tipos de república, como de una república parlamentaria, donde el parlamento tiene el poder, como que de esa república pasamos a la república presidencial, donde el presidente tiene mucho poder. Luego se pierden esas dos maneras de hacer gobierno para entrar a un gobierno militar o de dictadura militar, donde el poder está tomado por las Fuerzas Armadas, para finalmente volver a los gobiernos democráticos, ¿ya? Una república democrática. Ahora, no solo ocurren cambios políticos, sino que también hay cambios sociales, como la incorporación de la mujer en la vida de la política, como en la elección, la incorporación de la clase baja, y un cambio muy importante que tuvo que ver con la economía, ¿ya? Tema por el cual comenzaremos en esta unidad. Veremos el cambio económico que tiene nuestro país, y esto tiene que ver propiamente tal con el salitre, ¿ya? Antes de entrar de preciso a las repúblicas o a los gobiernos que tiene el siglo XX. Vamos a hacer una pequeña introducción de la importancia del salitre en nuestro país. Vamos entonces. ¿Por qué se habla de la era del salitre o el ciclo del salitre? Volvamos atrás unos años, 1879, 1880, con la Guerra del Pacífico. Recordemos que la unidad 2, en la lección de la expansión territorial de nuestro país, es donde la Guerra del Pacífico era también llamada la Guerra del Salitre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos? Guerra que existió entre 1879 y 1884, ¿ya? Lo que buscaba era lo siguiente, a ver, si miramos el mapa que aparece del norte de Chile, aparece que el territorio chileno hasta la Guerra del Pacífico, que es donde está la línea roja, ¿ya? La línea roja gruesa y las líneas achuradas de forma diagonal, hasta ahí llegaba nuestro territorio nacional,
¿ya? Luego, donde está la provincia de Antofagasta era de Bolivia y la provincia de Tarapacá es del Perú, ¿ya? En esos lugares existían muchas empresas salitreras, ¿ya? Donde empresas chilenas extraían el salitre. Ya, recordemos que el gobierno boliviano sube el impuesto que pagaba Chile por extraer el salitre y genera lo que fue la guerra del Pacífico, ganando Chile. ¿Ya? ¿Se recuerdan que es lo último que vimos, verdad? Con ese triunfo nos adjudicamos entonces este territorio llegando hasta Arica. ¿Ya? Chile logra expandirse hasta bien al norte, que si tú te fijas es el territorio pintado con verde y morado en el mapa. Toda esa región, todas esas provincias que aparecen ahí, esos nombres, pasan a ser ya territorio chileno, donde la explotación de este recurso queda solo en manos chilenas, ¿ya? Por lo que comienza un periodo en el cual Chile tiene el control absoluto del salitre y logra aumentar la parte económica de este. Sigamos avanzando. Pues bien, veamos por qué era tan importante este recurso. ¿Para qué servía el salitre? ¿Ya? Bueno, en primer lugar, el salitre sirvió para fabricar eh, la pólvora, ¿ya? Lo que se utilizaba en el tiempo de la colonia. ¿Ah? Eh, el salitre, eh, a ver, para explicarle bien, el salitre sale de lo que es el caliche, ¿ya? Que son sales que hay que refinar para que salga el producto, ¿ya? Si nosotros vemos la imagen central abajo, aparecen estos cubos grandes, ¿ya? Donde al refinarlo se extrae este producto, este mineral del salitre, ¿ya? Que viene siendo esto muy, muy trabajado, ¿ya? Eh, Fue importante porque se utilizó para la pólvora, o sea, la creación de explosivos, y también se usó como fertilizante en los campos, ¿ya? Es por eso que este recurso comienza a ser comprado por países europeos. O sea, la verdad es que no solamente por Europa fue comprado el salitre, sino que todo el mundo empezó a utilizar este producto. ¿Ya? El rango de exportación era muy amplio y gracias al salitre Chile logra ingresar muy fuertemente al mercado internacional, ya que se empieza a explotar mucho los yacimientos salitreros del norte. ¿Mm? Si vemos el gráfico que aparece en esta diapositiva, vemos el porcentaje de exportación del salitre desde 1880 hasta 1910. ¿Ya? Si vemos que el producto sube de un 26% a un 79%, ¿ya? Es harto lo que sube, por lo que Chile se convierte en el número uno en producción y de explotación de este producto, o sea, del salitre, donde la zona norte estaba llena de oficinas salitreras, ¿ya? Donde se refinaba esta sal, estos cubos grandes que yo les mostraba en la diapositiva anterior, que significa que, por lo que significó que muchas personas del sur de nuestro país que se encontraban sin trabajo viajaran hacia el norte en busca de aventuras a trabajar en estas oficinas salitreras, ¿ya? Luego de la Guerra del Pacífico y con la soberanía casi completa del salitre, eh, este producto queda al 100% en territorio chileno,
¿ya? Pero no en su totalidad como producto propio, sino que se entrega en concesión para extranjeros, ¿ya? O sea, las oficinas salitreras que existían en el norte, si bien Chile gana la Guerra del Pacífico y logra expandir su territorio, siendo dueños de todas las oficinas salitreras, Chile no queda como dueño absoluto de cada una de ellas, sino que se entregan en concesión, ya como en arriendo, a países extranjeros. Bien, por donde ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el negocio? ¿Por qué Chile aumenta tanto si el 70% de las oficinas salitreras era para los ingleses, otro porcentaje era para los alemanes y un mínimo porcentaje de estas oficinas salitreras queda en manos de chilenos? Ahora, ¿dónde está el negocio? ¿Por qué Chile creció económicamente en este tiempo? Bueno, la verdad es que es por el cobro del impuesto aduanero que se cobra para que el salitre salga del país. O sea, las empresas inglesas y las empresas alemanas y de los otros países que tenían oficinas en Chile, para poder sacar el salitre tenían que pagar el impuesto, lo mismo que pagábamos los chilenos a Bolivia cuando sacábamos el salitre en nombre de ellos. Nosotros le pagábamos un impuesto. Bueno, estas empresas también nos pagan un impuesto a nosotros y es ahí donde el Estado empieza a agrandar su arca financiera, ya empieza a crecer económicamente. El boom del salitre va a durar aproximadamente 50 años, ya hasta 1930. Eh, ¿Por qué? Porque los alemanes descubren el salitre sintético, ¿ya? Producto que cumplía las mismas cualidades que el salitre natural, pero mucho más barato. Por lo tanto, los países que compraban el salitre chileno comienzan a comprar el salitre alemán y lógicamente que nuestra arca financiera empieza a descender. Eh, Genera que la exportación disminuya, ya la exportación chilena disminuya, lo que va a implicar el cierre de muchas o de la gran mayoría de las oficinas salitreras del norte de nuestro país. ¿Cómo impacta la riqueza del salitre antes que cayera? ¿Cómo va a impactar en Chile este producto con el cobro del impuesto? ¿Ya? Lo que permitió que en nuestro país se hiciera, en Chile se utilizara de buena manera este ingreso económico. Chile va a comenzar a modernizarse. ¿Mm? Y comienza como por ejemplo la creación de líneas de ferrocarriles, ¿ya? Eh, pero a ver, miren la diapositiva donde dicen inversiones públicas. No solo es en la parte minera la modernización o lo que crece el país, sino que a ver, toda la inversión va a entrar en manos de privados, o sea, de la gran mayoría de ingleses, por lo que el transporte va a ser un importante efecto de modernización. Ya se ponen en circulación lo que se conocía como los tranvías, ya la locomoción de esa época. Ya vemos también que empezó a funcionar el alumbrado público, las primeras líneas de teléfono. Hay mucha inversión en lo que tiene que ver con colegios, hospitales, ¿ya? Lo que en esto podemos darnos cuenta de la importancia
que dejó el salitre, la importancia económica que deja el salitre en nuestro país y que además nuestro país va a utilizar de muy buena manera. Pero no solo es lo único que ocurre en nuestro país en ese momento, sino que hay también un impacto muy grande en grupos sociales, ¿ya? Eh, Hay tres grupos muy marcados, ¿ya? Que demuestran la desigualdad que existe en nuestro país. Y es por eso que se notan estos tres grupos que incluso aparecen en esta diapositiva, que son la oligarquía, la clase media y los sectores populares. La oligarquía eran dueños de tierra, ya tenían oficinas salitreras y estaban muy vinculados con la política, ya por lo tanto manejaban mucho lo que era el control económico y político del país. Luego estaban las clases medias, que esta clase está integrada por profesionales, ¿ya? Recordemos que durante el siglo XIX, aproximadamente en 1850, comienza a emitirse los primeros decretos de ley para incluir a hombres y mujeres en la educación, ¿ya? En las universidades y generar que empiecen a existir profesionales, ¿ya? Y personas que conforman la clase, que van a conformar esta clase media, ¿ya? Recordemos que antes de estos años solamente los hombres con tierra, hombres adinerados, podían tener un título a algo. Ya aproximadamente en 1850 se empieza a incorporar el ingreso de más hombres y por supuesto de mujeres. Y el tercer grupo es el sector popular, ya de los tres grupos es el menos aventajado, ya que está compuesto por obreros, trabajadores, muchos mineros, que son personas con una remuneración, o sea, un sueldo muy bajo, viven de forma hacinada, ¿ya? Donde no hay condiciones de salubridad, de forma adecuada. Este es el grupo que más sufre la desigualdad durante este periodo del salitre, donde hay gente que ganaba tanto como el grupo de la oligarquía, y hay gente que gana tan poco como los sectores populares. ¿Mm? Y, y eso marca mucho lo que fue el abuso laboral de este periodo. ¿Ya? Esto lo podemos, a ver, esta diferencia económica o diferencia de grupo la podemos ver como un impacto negativo en este periodo, así como lo positivo fue las inversiones públicas, el crecimiento que tuvo nuestro país. La parte negativa es la diferencia que existían en estos grupos sociales. ¿Cómo eran estas oficinas salitreras? Porque si pensamos en oficinas, nos vamos a imaginar una habitación con escritorio, hoy día con un computador, teléfono, eh, aire acondicionado en algunas oficinas, ventanas. Pero ¿a qué nos referimos con oficinas salitreras? Estas oficinas se ubicaban de partida en pleno desierto, ya en la pampa de nuestro país. En 1900 llegar a estos lugares era absolutamente difícil. Hoy día si uno quiere ir al norte, se sube arriba de un auto, un bus y parte. Llegar en esos años era algo sumamente difícil, no era tan fácil. Además que la gente de clase baja no tenía los medios como para pagar un boleto de tren para poder llegar. O sea, los que podían acceder a subirse a este beneficio era solamente la gente adinerada, ¿ya? Por lo que la gente que trabajaba en la salitrera se quedaban a vivir ahí,
¿ya? Eh, o sea, las oficinas salitreras eran un lugar donde se trabajaba, pero también se vivía, ya hacían una vida diaria. Por lo tanto, la gente los trabajadores que buscaron alternativas en las oficinas salitreras viajaban con sus familias. Había muy pocos hombres que llegaban a este lugar solos. Normalmente llegaban con su señora, sus hijos, con sus papás, pero no solos. Entonces, todo se hacía en torno a estas oficinas salitreras. Durante este periodo, estamos hablando de 1880, 1930, donde el salitre se exportaba, eh, existía mucho yacimiento salitrero, ¿ya? Por lo tanto, oficinas salitreras eran muchas. Si nos fijamos en la maqueta que aparece en la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que toda esa maqueta, todo lo que aparece dentro de esa maqueta, corresponde a las oficinas salitreras, ¿ya? Hay una lectura que dice lo siguiente: campamentos mineros en la árida pampa, sus casuchas o menudos constituidas con pedazos del mismo desierto y techadas con zinc, les daban poco o ninguna protección contra las temperaturas extremas por las que el norte grande es famoso, sin agua potable o siquiera alcantarillado. Los mineros y sus familias sucumbían fácilmente a las siempre presentes enfermedades epidémicas como o tuberculosis. ¿Qué se refiere esta lectura? Que todo lo que sucedía dentro de estas oficinas salitreras no era una vida fácil para el que llegó a vivir allá, ¿ya? Eh, las casas de los trabajadores en este periodo no eran cómodas. O sea, si ustedes piensan en sus propias casas, por ejemplo, probablemente tienen habitaciones, tienen un baño, una cocina, tienen agua potable, tienen alcantarillado, se pueden proteger si hace mucho calor, si hace mucho frío, pueden tener calefacción. Pues bien, las casas de los trabajadores durante el periodo del salitre no era así. El material de la que estaban construidas no los protegía del frío ni del calor, ¿ya? No existía lo que explicaba esta lectura, no existía agua ni alcantarillado. Eran casas muy pobres y sin recursos, ¿ya? Y como eran lugares con hacinamiento, existían muchas enfermedades. ¿Mm? Por lo que podemos deducir que la vida en las salitreras era una vida absolutamente difícil, muy difícil. Ahora, si miramos la maqueta, en algunas salitreras, bueno, de partida el centro principal de estas oficinas salitreras era la plaza, ya que la podemos ver en nuestra maqueta, que es el único punto verde, el único encuentro verde que va a tener esta salitrera, ¿ya? En algunas existían escuelas, en otras no. Aquí podemos encontrar que aparece el nombre escuela, pero resulta que eh, aquí los niños, no existía la ley contra el abuso laboral de los niños, sino que aquí todo niño que tuviera la posibilidad de entrar a trabajar a la salitrera entraba, entonces había muy poca educación y las escuelas principalmente no existían. Ahora, los hospitales era lo mismo, los hospitales eran como para la gente como para los dueños o los que estaban más arriba de la clase popular que trabajaba en las salitreras, ¿ya? No, no cualquiera entraba a los hospitales. ¿Mm? Y podemos ver que las habitaciones eran más bien como casas pareadas, lugar de hacinamiento. ¿Ya? Tampoco aquí aparece el dibujito de una piscina, efectivamente existían piscinas, no en todas las salitreras, pero sí donde existía era para capear un poquito el calor que existía en estos terribles lugares del desierto.
Bien, ¿cómo era un poquito la vida en esta salitrera? Eh, la vida diaria, si bien vemos la población que existía, en su gran mayoría la población eran hombres, pero les vuelvo a explicar que estas familias que llegaban a vivir a la salitrera, si bien habían hombres que llegaban solos, habían hombres que llegaban con toda su familia, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver en estas imágenes la población donde aparece, claro, trabajadores de una salitrera en 1906, ¿ya? Las mujeres por lo general acompañaban a sus maridos que se dedicaban al cuidado del hogar y trabajaban como costureras o lavanderas en ese sector, ¿ya? Están las habitaciones obreras, que si bien los hombres solteros tenían sus propias habitaciones, las familias constituidas como papá, mamá, hijos, que incluso podían estar abuelos dentro de la casa, tenían todos unas mismas habitaciones, una casita con 2 habitaciones, pero recordemos que no existía ni el agua potable ni el alcantarillado, por lo tanto igual las condiciones higiénicas eran absolutamente malas, no eran saludables. Y existían las pulperías, ¿ya? Que hoy día nos podemos imaginar que es como un negocio de barrio, ¿ya? Donde los trabajadores y sus familias podían comprar productos, productos básicos como alimentos, ropa, remedios, para su uso propio. Ahora, ¿qué pasaba? Que las pulperías se pagaba con vales o con fichas. ¿Qué significa eso? Que las personas que trabajaban en las salitreras no recibían una remuneración económica a fin de mes, sino que recibían lo que eran vales por y fichas para ser cambiadas por productos. Aquí yo les pongo un ejemplo de un vale por 20 kilos de carbón o una ficha que servía para comprar algún alimento dentro de estas pulperías, ¿ya? No es que los trabajadores recibieran su sueldo como lo recibe cualquier persona hoy en día que trabaja a fin de mes recibe su sueldo. Aquí no, aquí se recibían vales por 1 kilo de harina, vale por 10 huevos, vale por 1 litro de leche, etcétera, y se pagaba con estos vales y con estas fichas. Por lo que al no tener eh, una, una, forma de trabajar gratificante, se empezó a crear una cuestión social, ¿ya? ¿A qué le llamamos cuestión social? Este término aparece en Europa, que tiene que ver de cómo era la precariedad, perdón, de trabajo o de cómo vivían los trabajadores en medio del desarrollo industrial, ¿ya? Eh, el hacinamiento, la poca limpieza, el abuso laboral, todo eso empieza a generar a nivel mundial y sobre todo en nuestro territorio este cuestionamiento social, ¿ya? Eh, se, los sueldos eran muy bajos, no tenían mucho tiempo para descansar, sus viviendas eran absolutamente precarias, ¿ya? En resumidas, estaban en una precariedad laboral, en pésimas condiciones laborales, ¿ya? La salud, en educación, en el día a día, los trabajadores vivían en muy mal estado. Recordemos que la salud existía solamente para las familias que podían pagar un sistema de salud. Colegios o educación era solamente para los niños que o sea, no tenían la necesidad, bien digo, de tener que trabajar, ¿ya? Por ejemplo, si en una familia el padre moría, el hijo tenía que salir a trabajar, era su deber salir a trabajar, tuviera la edad que tuviera, ¿ya? Entonces,
la educación tampoco era una situación obligatoria en ese momento, ¿ya? Cuestión social en Chile tiene sus causas y sus consecuencias, ¿ya? Las que podemos ver claramente en esta diapositiva. Podemos ver en el siguiente gráfico cómo se ordenan las causas y las consecuencias de esta cuestión social en Chile, ¿ya? Como causas, lo que produce, ¿ya? Lo que lleva a esta cuestión social es el proceso de industrialización, la extracción del salitre, la modernización de las ciudades, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca esta cuestión social? Incremento de la migración de la gente del campo a vivir a la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la modernización o el trabajo estaba en la ciudad. Indiferencia de los gobiernos, ¿ya? Cuando hablamos de la ciudad, ¿ya? De la modernización de la ciudad, eh, recordemos, o sea, como son ciudades que están agrandando, ciudades que están creciendo, también no están adecuadas para recibir tanta gente que va a emigrar de los campos hacia esta ciudad. Entonces, también empieza a producir un colapso de gente, ¿ya? Un colapso en la parte laboral, en lo que es la manera de vivir. Y la indiferencia de los gobiernos que la mayoría provenían de lo que eran las oligarquías. Recordemos que las oligarquías eran estos grupos de dueños de tierras que estaban directamente unidos a la parte política y económica del país. Y perdón, las consecuencias va a ser la precariedad que existe en las condiciones de trabajo, las malas condiciones de la vivienda, el hacinamiento, la falta de aseo, higiene, la transmisión de enfermedades por la falta de conocimiento de higiene, ¿ya? Todo estos pro y contra que tiene el crecimiento económico del país es lo que provoca la cuestión social. Ahora, ¿qué hizo el Estado para solucionar esta cuestión social?
Y en esta última diapositiva, que nos va a mostrar una cronología de el tiempo que duró este boom del salitre o el ciclo del salitre en nuestro territorio, donde en 1869 es el inicio de esta explotación por capitales chilenos, y cuando se pone término en 1930 con una gran depresión económica, ya que termina el auge salitrero. Queridos alumnos, que tengan una muy buena semana, un abrazo muy grande, les envío una pequeña actividad relacionada con nuestra clase de hoy, espero que hayan entendido. De cualquier modo me pueden escribir a mi correo. Un abrazo grande, síganse cuidando, nos va quedando menos tiempo para volver a encontrarnos. Que estén bien, chao.